Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Hoy declaro, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Y en mi corazón. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior.
Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León, y el Verbo se encarnó, y ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Oh Jesús, Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. buenas noches a todos, Dios los bendiga, hermanos. Es un privilegio poder compartir la palabra con ustedes. En esta noche tengo una palabra que Dios habló a mi corazón durante todos estos días y sé que va a ser de bendición, de mucho ánimo y de fortaleza y de mucha bendición, así como lo fue para mí. Amén. Yo le puse como título Defendiendo el título, ¿no? Valga la redundancia.
se llama Defendiendo el título. Y voy a leer en Apocalipsis 3, versículos 8, 10 y 11. Y dice así: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo vuelvo a leer. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y capítulo 3, el mensaje que Dios le envía a la iglesia de esos tiempos, ¿no? A las 7 iglesias de esos tiempos, ¿no? Donde vemos que la iglesia está trabajando, está creciendo, vienen de la dispersión, pero son iglesias, muchas de ellas fundadas por Pablo, ¿no? Por esa obra misionera. Son iglesias ya establecidas a las que Dios, ¿no? Jesús mismo les envía un mensaje a cada una de ellas. Pero podemos ver por el mensaje la característica de estas iglesias, ¿no? Por ejemplo, estaba la iglesia sin amor, la iglesia perseguida, la iglesia cómoda, ¿no? La iglesia que se había acomodado, la iglesia corrupta, una iglesia muerta que aunque no lo sabía, Jesús mismo le dice: aunque piensas que estás viva, estás muerta. Tenemos la iglesia fiel y la iglesia tibia. A mí me sorprende porque el mensaje no es para el gentil, el mensaje no es para el inconverso, no es para los judíos o los romanos o los griegos inconversos, sino que el mensaje viene dirigido al centro de la iglesia. Y yo entendía que muchos de nosotros como cristianos, como parte de la iglesia, podemos tener algunas de estas características, ¿no? Es muy triste ver cómo Jesús le habla a ciertas iglesias sobre, por ejemplo, ¿no? La iglesia corrupta, que ha permitido el pecado, la iglesia cómoda, ¿no? Esa iglesia que se ha estancado, que no ha avanzado, esa iglesia que se dejó, ¿no? Que se estancó, que no quiso avanzar. Pero también encontramos, y es la palabra que yo quería hablar, esa iglesia fiel, la iglesia de Filadelfia. Una iglesia que en el versículo 8 nosotros encontramos que Jesús le dice: yo conozco tus obras, ¿no? La iglesia de Filadelfia era una iglesia que estaba asentada en un pueblo chico, un pueblo que estaba rodeado por viñedos, pero era una iglesia que constantemente sufría de terremotos. Era el centro de los griegos, ¿no? De la comunidad griega, una iglesia que estaba en el centro de la comunidad griega para hacer luz en medio de la oscuridad. Nosotros conocemos un poco, ¿no? De todo lo que era en ese tiempo los griegos, cómo ellos habían avanzado en lo que eran las artes, la política, la psicología, ¿no? Todo pareciera que viene desde los griegos, ¿no? Pero nosotros encontramos ahí esa iglesia, en medio de ese terremoto físico, pero también de ese terremoto cultural. Es una iglesia que ha sabido mantenerse fiel, mantenerse firme a su convicción, mantenerse fiel a Jesús. Por eso Jesús le dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y lo primero que podemos ver, ¿qué representa esta puerta abierta? Y esta puerta abierta representa para la iglesia la oportunidad de servir y evangelizar. Y si nosotros podemos trasladar este mensaje para nosotros, para la actualidad, para nuestra vida como iglesia en este tiempo, ¿no? Tan difícil que hemos atravesado, podemos ver que el Señor nos muestra que aunque las puertas físicas se han cerrado, Dios nos dijo: he puesto delante de ustedes una puerta que nadie puede cerrar. Nadie puede a nosotros impedirnos evangelizar o dar la palabra o servir a Dios en cualquier área. Tal vez muchos tuvimos que transformar nuestro servicio, ¿no? Por ejemplo, los que hacían célula,
¿no? Tuvieron que dejar de hacer esa célula física en los hogares, como habíamos aprendido, para pasar a hacer una célula por Zoom. Pero entendemos que muchos hemos logrado hacerlo, hemos tenido que aprender, sortear muchas dificultades, pero como dice la palabra, nos hemos mantenido fieles, nos hemos mantenido firmes. Y me llama mucho la atención que Jesús le dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y pensaba, ¿no?, en esa iglesia que aunque tiene poca fuerza, logra ser fiel. Y algo que podemos ver es que la fidelidad no está condicionada a la fuerza, no está condicionada a la debilidad, sino que son dos cosas que van por lugares separados, por carriles separados. La fidelidad es algo que se concibe en el espíritu, pero la fuerza aún nosotros podemos tomarla y depender de Dios. Yo estos días estaba en un proceso que mi cuerpo estaba en completa debilidad, no tenía fuerzas para nada, ¿no? Y es muy feo sentirse débil, es muy feo perder la fuerza, es muy feo querer y no poder, no tener la fuerza necesaria. Y pensaba cuántos de mis hermanos en estos tiempos tal vez han permanecido fieles, pero con poca fuerza. Pero yo creo que ahí es donde se ve la riqueza de la fuerza de Dios. Pablo decía, cuando soy débil, soy fuerte porque entiendo que el poder de Dios se perfecciona en medio de mi debilidad. Y yo creo que eso es el secreto del Evangelio. Es poder entender que no depende de nuestra fuerza, que no dependemos de nuestra fuerza. Aún es más, cuando estamos pasando por momentos de lucha, por momentos de prueba, por momentos de aflicción, es cuando más crecemos, es cuando más miramos a Dios, es cuando ponemos nuestros ojos en Jesús. Toda esta semana tengo en mi mente una canción viejísima que se llama Vamos escalando peldaños, ¿no? Y en un momento la canción dice, a veces me siento débil y ya no puedo escalar esos peldaños, pero ¿qué hago? Alzo mis brazos al cielo. Y yo creo que eso tiene que hacer la iglesia constantemente. Qué peligroso que es cuando nos creemos que podemos hacer las cosas en nuestra fuerza, que podemos conquistar en nuestra fuerza. Si algo hemos aprendido en este tiempo fue de Gedeón. Gedeón, que con esa poca fuerza que él tenía, pudo ponerla en las manos de Dios, pero Dios duplicó su fuerza. Sí, Dios se vale de nuestra fuerza, pero cuando nosotros miramos a Dios, cuando levantamos nuestras manos al cielo, ahí es cuando cosas sobrenaturales suceden. Por eso podemos entender la fidelidad de esta iglesia. Que esta iglesia no se quedó llorando su poca fuerza, no se quedó llorando sus problemas o sus terremotos, sino que miró a Dios y fue fiel y logró ser fiel y logró permanecer. Imagino esa iglesia como una iglesia tal vez herida, ¿no?, por la batalla, pero fortalecida. Por eso Jesús la elogia. Y pensaba cuántos en este tiempo han peleado, han batallado y han sentido momentos que ya no le alcanzaban las fuerzas. Pero cuántos en esos ayunos y en esas veladas pudimos levantar nuestros brazos al cielo y poder sentir que Dios se reforzaba, que Dios nos daba ese aliento, ese empujón, esa fuerza para seguir avanzando. Pensaba que lo que decía Pablo, ¿no?, que en esos momentos de debilidad es cuando podemos ver la gloria de Dios en medio nuestro. Cuando realmente podemos reconocer que no es por nuestra obra, ¿no?, como dice en Efesios, no es por obra para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros deberíamos nunca gloriarnos porque hicimos algo en nuestra fuerza, porque todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Si algo que debemos reconocer a Dios es que todo lo que tenemos es por gracia. Todo lo que hemos conquistado es porque Él nos ha dado primeramente esa fuerza, esa luz, esa sabiduría, ese consejo para conquistar. Aún en los momentos de prueba y los momentos de debilidad son los que Dios utiliza para acrecentar su obra en nosotros. Porque dígame si no es en esos momentos cuando uno se siente débil, cuando uno dice ya no puedo, cuando pone sus ojos en Dios.
En toda la palabra podemos ver, durante toda la historia, podemos ver que aquellos hombres que se sentían pequeños y humildes y que en sus fuerzas no podían, fueron los que Dios más utilizó para mostrar su poder. Aún Dios utiliza al pueblo de Israel, un pueblo pequeño, un pueblo chiquito, un pueblo indefenso, un pueblo que no tenía rey, para sacarlo y hacer de él una gran nación. ¿Para qué? Para Dios glorificarse. Por eso nunca deberíamos asustarnos por nuestra debilidad, sino saber que aún esa debilidad en las manos de Dios puede ser transformada en nuestra más grande fortaleza. Y algo que quería enfocar, ¿no? Es que en la debilidad podemos ver la gracia de Dios. Pero Jesús, ¿no? Dice en el versículo 11, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús le habla a la iglesia y la felicita, ¿no? Y le dice, yo he visto tus obras y veo que aunque tuviste pocas fuerzas, avanzaste y permaneciste y fuiste fiel, pero te tengo una gran noticia. Vengo pronto. Y saben, hermanos, que esta palabra resuena en mi mente y en mi corazón. Cristo viene pronto. Él viene pronto, ya está a la puerta. Y Jesús le da esta noticia a su iglesia para darle ese aliento y le dice, vengo pronto. En esta canción que yo le decía, hay una parte que dice, ya viene la recompensa. Y yo lo creo, hermano, ya viene la recompensa. Y la recompensa tal vez no es un galardón, lo que nosotros estamos esperando. Es decir, bueno, llego al cielo y ahí me voy a sentar, ¿no? Y voy a ver las calles, ¿no? De oro, el mar de cristal. No, Jesús mismo es esa recompensa. Es poder estar cara a cara con Jesús. Es poder tener esa recompensa. Tal vez ustedes se convirtieron hace poquito, tal vez hace muchos años, pero esa recompensa viene para todos. No importa los años que tengamos de evangelio. Importa si hemos permanecido firmes y fieles. Jesús le dice, vengo pronto, viene la recompensa, viene tu recompensa. Es un mensaje para decirle a la iglesia, ten buen ánimo, avanza, resiste la prueba, vengo pronto, falta poco, ¿no? Pero lo último que dice es, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y saben que en la antigüedad los griegos y los romanos hacían algo con sus generales o con sus gobernantes o con los atletas. Cuando ellos hacían una gran obra y lograban algo, les ponían una corona de laureles, ¿no? Y esa corona representaba ese galardón, lo que ellos habían conquistado con tanto esfuerzo. Pero Jesús le dice a esta iglesia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que Jesús le quiere decir? Lisa y llanamente, como diríamos los argentinos, no te duermas en los laureles. Y yo creo, hermanos, que este no es tiempo para dormirnos en los laureles. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que luchar y hemos estado en ese momento de debilidad frente a Dios diciéndole, Señor, te pido este milagro por sanidad o pidiendo un milagro por restauración en el matrimonio? ¿Cuántos nos hemos esforzado en el caminar cristiano y muchos lo hemos logrado? Hemos logrado, conquistamos esa corona. Pero si hay algo que no podemos hacer es dormirnos en esos laureles. Es conformarnos y quedarnos. ¿Cuántos de nosotros hacíamos cosas tremendas en ese momento de necesidad, cuando veíamos tal vez que los hijos se descarriaban o que nuestro matrimonio peligraba? ¿Cuántos hemos estado horas orando de rodillas, ¿no? Haciendo tremendas cosas para Dios con gran convicción? Jesús le dice a la iglesia, no te duermas en los laureles, no permitas que ninguno tome tu corona. El enemigo va a querer tomar nuestra corona. Yo creo que lo peor que podemos hacer es dormirnos en los laureles, en nuestros éxitos. Los que ya hemos conquistado, los que hemos alcanzado tal vez un puesto, un liderazgo, no podemos dormirnos en eso. Tenemos que perfeccionar ese liderazgo, perfeccionarnos como padres, ¿no? Si tal vez lo que hemos logrado rescatar con la ayuda del Señor ha sido el matrimonio, no podemos quedarnos ahí. Debemos avanzar. Y lo último que le dice, ¿no? Jesús, que ninguno tome tu corona.
¿no? Eso que hemos conquistado con gran esfuerzo, es tiempo de cuidarlo, es tiempo de retenerlo. Y aún es más, es tiempo de tener y avanzar con esa convicción en el corazón, de que Jesús viene pronto, de que Él está a la puerta y que este es nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia, el tiempo para avanzar. Por eso no temamos. Si estamos en debilidad, es porque Dios va a hacer algo poderoso en nosotros. Tomemos el tiempo de debilidad, el tiempo de lucha, el tiempo de prueba, como el momento en que Dios nos está dando grandes lecciones. Y aún si hemos transitado, hemos pasado ese valle, ¿no? Como decía David, de sombra y de muerte, y ya lo hemos alcanzado, y ya no estamos viviendo en la tristeza, y hay gozo en nuestra casa, y vemos que hay restauración, y vemos que hay prosperidad. Cuidado, no podemos dormirnos en los laureles. Siempre hay algo más por conquistar. Amén. Entonces, Dios quiera que esta palabra les sea de bendición, así como lo fue para mi hermano. Ya viene la recompensa. No es tiempo de quedarnos. No es tiempo de acomodarnos. No es tiempo de ser esa iglesia floja. Es tiempo de avanzar. El otro día escuchábamos a Josué que nos decía, ¿no? Nos hablaba de ese pueblo débil, la hormiga, el conejo, ¿no? Pero que eran sabios. Tenemos que ser sabios, entendidos en los tiempos. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, hoy te pido, Dios, que tú nos des esa capacidad para ser entendidos en los tiempos y que podamos ver, Señor, y proclamar que tú vienes pronto a buscar a tu iglesia, una iglesia preparada, una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no conformarnos, no dormirnos en los laureles, Señor. Que tu iglesia hoy esté más despierta y más firme que nunca. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor los bendiga mucho y recuerde que Cristo viene pronto. Que el Señor los bendiga.